causa neumonías a repetición en el mismo local, el antibiótico no alcanzaba todo. ¿Qué se hace? Se tiene que pensar en hacer, primero luego se tiene que hacer bien, se tiene que tratar de hacer imágenes, resonancias, tomografías que te demuestren dónde exactamente están a qué profundidad están estas lesiones. Y no usar antibióticos, por ejemplo, 7 días o 10 días, 14, 21 días, dependiendo. Se tiene que insistir con el tratamiento antibiótico e inclusive, si es que hay mucha secreción purulenta, incluso según entiendo, algunos neumólogos hacen también un lavado, se pueden hacer hasta lavados bronquiales. Examen físico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes con una bronquiectasia? ¿Sí? Si tiene bronquiectasia, quiere decir que es una enfermedad con una enfermedad crónica, ¿verdad? O con enfermedades que vienen arrastrándose de mucho tiempo. Entonces, nosotros podemos encontrar varias cosas, ¿sí? Como es un patrón obstructivo de que nosotros estamos hablando, podemos encontrar estertores localizados, roncus, sibilancias, ¿sí? Podemos encontrar el famoso dedo en palillo de tambor, ¿sí? Dedo en palito de tambor, ¿verdad? Batería, ¿sí? ¿Por qué se forman estos dedos en palillo de tambor? Teóricamente es porque son personas que tienen muy mala oxigenación de la sangre y de los tejidos. Y ustedes saben que cuando hay una mala oxigenación en la sangre, siempre las partes sufren, ¿sí? ¿Por qué en el frío, cuando hace frío, nuestra mano, la punta de la mano queda medio azulada, fría? Porque la sangre caliente se concentra en los órganos vitales, cerebro, ¿verdad? Corazón, hígado. Y la sangre como que es, por así decir, traída de los lugares distantes. No sé, en los lugares distales no se concentra tanta sangre caliente en los lugares distales, porque lo que se necesita es resguardar los órganos vitales. Entonces, estas personas con problemas respiratorios de larga data, ellos normalmente tienen la parte distal de los dedos y son muy, muy mal perfundidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van formando neovascularización, más vasos sanguíneos, de modo a que teóricamente pueda llegar más sangre en esas regiones. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Hay tantos vasos sanguíneos, hay tanto tejido nuevo formado que el dedo empieza a crecer de esa forma. También puede haber manifestaciones de cor pulmonale por insuficiencia cardíaca derecha. O sea que, ¿qué quiere decir cor pulmonale? Quiere decir corazón pulmonar. Es un corazón que sufre a causa de un pulmón enfermo, ¿sí? Imagínense nomás ustedes, si mi pulmón está sufriendo con esta enfermedad ya hace mucho tiempo y vamos a ser más dramáticos, los dos lados, los dos pulmones están sufriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay mala oxigenación e incluso puede haber mala circulación ya en ese caso, ¿sí? Entonces, si el corazón derecho que tiene que empujar la sangre, otra cosa, si hay daño, hay fibrosis por culpa de esta enfermedad, hay mucha fibrosis ya en el pulmón, eso quiere decir que muchos vasos van a estar fibrosados también, destruidos. Entonces, cada vez que el corazón derecho quiera mandar sangre a los vasos pulmonares, va a tener que mandar con una mayor presión. ¿Por qué? Porque la presión dentro del árbol bronquial, del árbol pulmonar, está aumentada porque hay muchos vasos cerrados, ¿sí? El corazón siempre va a querer
mandar sangre al pulmón, el corazón derecho, va a hacer mucha fuerza, pero puede ser que llegue un momento en que no aguante más hacer tantas fuerzas, entonces el corazón va a empezar a sufrir, a dilatarse o a fallar, y eso se llama cor pulmonale, ¿sí? Es un capítulo también en cardio que vamos a explicar bien, ¿sí? También a veces se puede presentar síndrome de condensación. ¿Síndrome de condensación qué es? Síndrome de condensación son las neumonías, clásicamente. El diagnóstico, ¿cómo se hace? La radiografía de tórax no es específica, ¿sí? A veces se pueden ver espacios quísticos con o sin nivel hidroaéreo y se puede ver condensaciones. Miren un poco acá, por ejemplo, si yo miro esto así someramente, yo puedo decir, esto es una neumonía, esto es una neumonía. Mirando bien, puedo ver algunos que otros buraquiños así, algunas saculaciones, ¿verdad? Pero esto es esto. Miren un poco lo que había sido. Por eso la radiografía no se usa, no es tan útil. Aunque acá también podemos ver, esto sí ya muestra un daño un daño más importante, ¿verdad? Miren un poco esto. Lo que ayuda mucho luego a ver estas saculaciones y estos daños en los bronquios es la tomografía axial computadorizada, ¿sí? La tomografía nos va a dar, la tomografía y la resonancia da una información bastante buena. Miren un poco esto, ¿sí? Acá hay cilíndrica, hay varicosa y hay sacular junta. Acá hay más cilíndrica, acá hay sacular o quística. ¿Y qué es lo que también nosotros tenemos que hacer si es que nos toca atender uno de estos pacientes? ¿Qué es lo que nosotros también tenemos? Además, siempre, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros hablamos de una patología y decimos medios auxiliares del diagnóstico, ustedes ya tienen que pensar ya primero en la rutina básica, ¿verdad? Hemograma, PCR, eritro, glicemia, urea, creatinina, todo lo básico, ¿sí? Y también tenemos que pensar, tenemos que buscar o tenemos que tratar de estudiar el catarro de estos pacientes, ¿sí? Tenemos que pedir frotis y cultivos, sobre todo cuando existen exacerbaciones, o sea que cuando los pacientes están empeorando, buscar Streptoneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylo aureus, buscar también anaerobios, principalmente si es más fétido la secreción, aunque si es fétida la secreción ya sabemos, este anaerobio sí o sí es muy característico, pero tampoco hay que olvidar del Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Los frotis cultivo para VAR, ¿verdad? Bacilo alcohol resistente también hay que buscar. Y en asintomáticos en asmáticos también puede haber gérmenes tipo Aspergillus. Doutor, Sí. ¿su saturación se va a perjudicar mucho o no? Dependiendo si tiene mucha región pulmonar afectada, sí, chicos. Sí, va a tener. Dependiendo del tamaño de la lesión. Uy. Dependiendo del tamaño de la lesión, va a haber mucha afectación. Pero muy amplio, ¿verdad? Que te puede todo el síntoma, ¿verdad? Muy amplio. Sí, dependiendo del tamaño de la lesión, va a tener mucha afectación sintomática, ¿verdad? El paciente va a sufrir mucho. Bueno, gracias. Qual verme, né, además pode aparecer nos asmáticos também, prof? Não peguei Señor? no final. Qual verme também aparece nos asmáticos Aspergillus. também? Aspergillus. Sí. Gracias, prof. Entonces, solamente para recapitular un poquito la cuestión de la fisiopatología que estaba pidiendo Joan. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuál es la definición de la bronquiectasia? La definición habla de dilataciones anormales e irreversibles de bronquios medianos, ¿sí? De bronquios medianos. Normalmente, ¿debido a qué? A infecciones previas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros dijimos que tenemos que imaginarnos una guerra, ¿sí? Una guerra.
la guerra entre las bacterias que invaden ese bronquio y el sistema de defensa nuestro, ¿sí? Entonces, cuando estas bacterias son atacadas por nuestro sistema de defensa, entiéndase neutrófilos, macrófagos, estas bacterias liberan ciertas sustancias tóxicas, toxinas, liberan pigmentos, y las células de defensa lanzan sus elementos inflamatorios. Ellos se guerrean y entonces al derramar estas sustancias, que era lo que sucedía en el ambiente donde está habiendo esta guerra, que es el bronquio va a sufrir. ¿Cómo va a sufrir? Va a haber eliminación del epitelio mucociliar, el epitelio cilíndrico respiratorio, con la eliminación de los cilios. Va a haber pérdida del tejido de sostén de este bronquio, el tejido elástico y muscular, y estos elementos inflamatorios van a hacer que las células mucosas secreten más moco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta pérdida de las células ciliadas, ¿verdad?, que ayudarían a eliminar a los microbios y a las secreciones, a estas secreciones, no están funcionando. Entonces el moco con las bacterias y bacterias muertas y toxinas no puede ser eliminada al exterior, ¿sí? Otra cosa que está sucediendo, ¿qué es? La dilatación del bronquio. Entonces el bronquio se dilata y entonces ese moco contaminado tiene un lugar donde quedar, ¿sí? Entonces el moco contaminado queda en ese lugar, actúa como un caldo de cultivo, y entonces las bacterias que contaminaron, que están luchando ahí, ellas se pueden reproducir porque tienen un ambiente adecuado para reproducirse. Entonces, al reproducirse, como hay más vascularización también llegando, siendo formada, va a llegar más neutrófilos, va a llegar más macrófagos, células de defensa. Van a guerrear más con las bacterias, se van a eliminar más toxinas, más elementos inflamatorios, y eso va a llevar a ¿qué cosa? Más destrucción del epitelio, más destrucción de la pared elástica, más formación de moco. Si hay más formación de moco que no se elimina, hay más bacterias reproduciendo, más llegada de neutrófilos, y es un círculo vicioso. Esa es la fisiopatología. João? Dale. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe. ¿Sí? Profe? ¿Sí? Já terminaste a classe? ¿Hola? Já terminou a classe? ¿Por qué? Porque eu queria fazer uma pergunta, mas não é específico em relação à sua matéria. E eu queria saber se o senhor podia me ajudar a esclarecer isso. Em relação a esse período nosso de classe até o final do mês. Como eu sei que o senhor é uma pessoa que tem bastante conhecimento aí na faculdade, está bem relacionado, o senhor podia esclarecer algumas coisas. Porque a nossa comunicação com o pessoal do administrativo da faculdade é bem falha. Então, eles jogaram as coisas na gente, as matérias, enfim. E é só isso que eles falam, jogam um horário e só. E pelo que eu sei até agora, nossas aulas teóricas dessas matérias